Vaya conmigo a la escritura, al libro de los Efesios, en el capítulo 5 del libro de los Efesios. Y quiero continuar con parte de la temática que se trabajó en estos días. Viernes, una fiesta espiritual. Escuché parte de la conferencia del sábado, me la hicieron llegar, bendigo a Carlito. Así que pude escuchar algunas cosas y sé que él estaba hablando un tema tremendo a los varones sobre el liderazgo desde la escritura y ese rol importante. Y hoy quiero hablarles en el capítulo 5 y versículo 30 del libro de los Efesios. Y lo voy a leer varias veces porque tenemos la costumbre de leer la palabra y la leemos y la pasamos, pero quiero que esa expresión bíblica la leamos y la releemos. Dice de la siguiente manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y la iglesia dice, amén. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y quiero predicar bajo esta temática y se la vas a decir al que está al lado tuyo, lo vas a mirar a la derecha y a la izquierda y le vas a decir, yo soy huesos de sus huesos. Yo soy huesos de sus huesos. Yo soy huesos de sus huesos. Dios de gloria, en esta mañana tú has separado tiempo y ocasión para esta palabra. No hay casualidades en ti. Háblanos como tú lo sabes hacer. Prepara nuestro oído y nuestro corazón para que tu palabra en nosotros produzca el querer como el hacer. Toda la gloria es tuya ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Se puede sentar, pero grábese esa expresión. Yo soy huesos de sus huesos. Aleluya. El viernes comenzamos una jornada y el pastor que nos hablara trajo una palabra sobre el valle de los huesos secos. Le dijo el Señor al profeta Ezequiel, lo llevó en una visión a un valle de huesos secos y en extremos secos y muchos huesos, y recibió una palabra y le dijo, ¿vivirán esos huesos? Y el profeta dijo, Jehová, solo tú lo sabes. Y allí hubo una palabra declarada y los huesos tomaron forma y se juntó cada hueso con su hueso y se juntaron y subió carne y subió tejido, pero le faltaba espíritu y sopló espíritu sobre aquellos huesos y entonces se convirtió. Dice la escritura, cierra la palabra profética diciendo que se convirtió en un gran ejército. Lo que eran huesos se transformó en ejércitos. ¿Qué poder tiene la palabra? Y el mensaje del viernes nos decía, profetiza sobre esos huesos para que haya vida. Y en esta mañana yo quiero hablar precisamente de los huesos, porque el tema de los caballeros era sobre el ADN espiritual. Y entonces, una de las cosas más interesantes que la ciencia hace algunos añitos, es uno de los adelantos más grandes que hizo la ciencia, es uno de los movimientos más extraordinarios, fue poder entender, descifrar el genoma humano, el ADN, poder descubrir cómo es, porque de ahí para acá la ciencia ha adelantado un montón. Y yo le podría decir algunas cosas. Hace muchos años salió un libro de los estudios que la ciencia está haciendo, de manera que al poder descubrir nuestro mapa, porque el ADN no es otra cosa que nuestro mapa interno, la ciencia descubrió que todos tenemos un mapa y que ese mapa que está en nosotros es particular, es único, es irrepetible.
Así que la ciencia no puede colocar en otra persona, lo puede hacer, pero eso es parte de lo que le voy a explicar en esta mañana. Pero cuando se puede descifrar ese mapa interno, la ciencia ahora mismo, hoy mismo, en muchos laboratorios alrededor del mundo se están haciendo investigación basado en eso. ¿Sabe por qué? Porque al poder descifrar ese mapa interno, la ciencia está tratando de llevar un medicamento, oiga esto, que pueda correr por su cuerpo, pero sin que lo tengan que abrir, pueda llegar unas cosas tan pequeñas que son robots en miniatura. Y usted dirá, pastor, están loco. Léalo, hay cosas, hay investigación. Y van a poder llevar precisamente al órgano que quieren impactar sin tenerlo que abrir. Porque al poder descifrar ese genoma, ellos pueden programar un sistema que puede ir a esa particular sección de su cuerpo, hacer la función y salir. Y hoy día se están haciendo, hace muchos años leí un libro, le estoy hablando quizás ya va por 7 años, que Campbell, esas sopas que usted se come, yo no las como hasta que esté bien enfermo o cuando vino el huracán María, que no te quedaba más remedio, pero Campbell, con el descubrimiento del mapa humano, está haciendo sopas que respondan a condiciones particulares de salud, porque van a poder programar que esa sopa cumpla tal cosa en su cuerpo. Nosotros, cada vez que vemos una película en Hollywood que sale una tecnología, usted dice, eso no va a pasar. Pero hace rato que alguien lo está usando y de alguna manera nos está dando un atisbo de lo que pueda pasar. Y usted dirá, pastor, ¿pero por qué comenzar con eso? Porque la ciencia, escuche bien, ha podido descubrir que para revisitar el pasado, han encontrado unas cuevas donde los científicos dicen que hay unos primeros moradores de la tierra. Oye esto. Y para poder entender cómo esa gente vivió, es necesario extraer el ADN. Y usted dice, imposible, porque esa gente se murieron hace miles de años. Pero la ciencia descubrió, y ahí es que te voy a conectar con la palabra de hoy, es que la ciencia descubrió que los huesos, por su sistema, puede proteger el ADN por miles de años. Así que pueden coger un hueso milenial, extraer el ADN y poder investigar. Y usted dice, eso no me hace sentido. Pero espiritualmente yo quiero que le haga sentido en esta mañana. Porque Pablo no estaba adelantado en la ciencia para hablar del ADN, pero yo les voy a leer lo que leímos, a ver si ahora le hace sentido. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Y le dije que el tema de esta mañana, somos huesos de sus huesos. Yo no sé, estoy empezando, tranquilo. Porque no hay una realidad más poderosa para los que hemos venido al Maestro que entender que nosotros tenemos a Cristo por dentro. Cristo no es una cosa exterior, no es religión, no es apariencia, no es superficialidad, que cogerlo con calma con esa palabra, no está en lo superficial. Cristo está metido en mis huesos. Así que si yo me muero y me hacen el ADN espiritual, van a encontrar que en mis huesos está metido Cristo. Yo no sé si tú puedes entender la profundidad de lo que es vivir en Cristo. El evangelio no es cosa liviana. La gente ha tratado de decirnos que el evangelio es hacerte un makeover. ¿Verdad que este es el mundo de los makeovers? A mí me gustan los programas de makeover. Y no estoy hablando de los que se maquillan, eso lo ven las chicas, le encanta, aprenden un montón.
Antes usted pagaba, ahora ve un video y de momento usted empieza a ver maravillas. Pero yo hablo de los makeovers de casa. ¿Cómo puedes hacer un makeover de una casa en un fin de semana? En Puerto Rico es un lío. Primero, para conseguir los materiales, los permisos, los trabajadores, con todo eso, el trabajo va a coger 3 años. Pero en Estados Unidos, en un fin de semana, cogen una casa, la tumban, la levantan, la pintan, la decoran, la mueblan y se la entregan a una familia. Y tú dices, ¿cómo es eso? Claro, porque esa gente no brega con cemento. Yo tengo la contestación. Cuando sopla el viento, se van un montón de casas. Y si te zafas y las construyes en la Florida y te vas por encima del código de construcción, y todos los que nos gusta la Florida, pero sabemos que la Florida está montado encima de agua, alguien siguió tirando tierra y nos convencieron que esa tierra estaba dura. Y si usted construye allí, un día se levanta, y vaya a YouTube que ya hay varios videos de gente que de momento se levantaron y dijeron, adiós, en la casa del vecino, ¡blup! Dios no hizo el código de planificación, pero Jesús dijo en el Nuevo Testamento que si vas a construir, construya sobre la roca. Porque si le metes ánimo en la tierra, la casa te va a quedar linda. Pero él dijo, cuando sople el viento y venga la lluvia y venga la tormenta, la casa se va a destruir. Y él tampoco hizo los códigos de FEMA, pero dijo, y va a ser grande la pérdida. La pregunta en esta mañana, la esencia del mensaje es, ¿dónde está Cristo metido en mí? Si no está a nivel de hueso, tenemos un problema. Porque Cristo tiene que estar metido en mis huesos. Si yo cortara el mensaje aquí, usted se va, y esta semana lo único que usted se acuerda es que el pastor dijo que yo soy hueso de sus huesos y que yo necesito a Cristo metido en los huesos. Yo soy feliz, se acabó, no tengo que predicar nada más. Pero vamos a añadirle algo a esto. Los huesos, bíblicamente, si usted estudia la Biblia, hay muchísimas referencias a los huesos. Y los huesos tienen una línea. Predican un mensaje. Los huesos predican un mensaje. Yo les he contado una y otra vez, y vuelvo a hacer referencia porque esta es una de las cosas que a mí más me ha apasionado de la Escritura. Ya le hablé de Ezequiel, fue llevado al valle, huesos secos, es una visión. Digo, vivirán los huesos, él profetiza y los huesos toman forma. Eso está tremendo porque es una visión. Pero en Segunda de Reyes, capítulo 13, 20 y 21, búsquelo. Segunda de Reyes, capítulo 13, 20 y 21. Esto no fue visión. Segunda de Reyes, capítulo 13, 20 y 21. Contexto. Profeta Eliseo, el profeta que Elías le dijo, pide lo que tú quieres que yo te dé. Y él dijo, sencillo, Elías, yo no quiero más. Yo lo único que quiero es que tú me des una doble porción de tu espíritu. Y él dijo, es que eso no me toca a mí repartirlo. Pero si tú me vieres cuando fuere arrebatado, te será hecho. Y usted sabe, historia larga, corta. Segunda de Reyes 13, 20, 21. Historia larga, corta. El profeta se va con Elías. Viene el arrebatamiento, recibe el manto, y con el manto él empieza a ver físicamente una reacción a lo que recibió de esa unción, porque el ministerio de Eliseo comenzó a ser un ministerio poderoso, vio cosas tremendas. Les he hablado de él, se fue con los hijos de los profetas, tiraron un hacha, uno se sacó un grito y dijo, el hacha era prestada y María me va a chocar por la tarde porque voy a llegar sin hacha. Y el profeta le dijo, ¿dónde se cayó? Y él dijo, se cayó aquí. Y el profeta tiró un palo, retando a toda la ciencia, tiró un palo y flotó el hierro y se lo devolvió. ¿Cómo es? No me pregunte, yo en ese campo no brego. Yo brego en el campo de creerle a todo lo que Dios es capaz de hacer. Pero este hombre, cuando ya enferma, y mira qué interesante esto, me impactó y te lo comparto, porque la gente cree que puede definir el ADN de Dios. Y usted nunca lo va a poder definir. No te metas ahí, te vas a frustrar, te vas a frustrar.
Porque Elías se lo llevó un carro de fuego. Oiga, espera un momento, espérate. Elías era profeta, sí. Dios los respaldaba, sí. Pero Elías fue con los profetas de Baal, sí. Y cogieron un holocausto y lo mojaron y llenaron la tierra y tiraron agua y se saltó de agua aquel holocausto. Y vino él y oró y clamó a Dios y dijo: mira, Señor, todo esto. Y el fuego descendió, consumió las piedras, el agua, el becerro, acabó con todo. Sí. Elías es el profeta de fuego y vino un carro, lo arrebató y no vio muerte. Explícame ahora, Eliseo era poderoso, sí. Hizo grandes maravillas, sí. ¿Y por qué se enfermó Eliseo? Porque yo me convertí para no enfermarme. O yo me convertí para sacar buenas notas. O yo me convertí para ver si consigo una novia o un novio. O a ver si me pego en otra cosa que no sea la lotería. No sé. De lotería les puedo contar algunos testimonios de cultos, de esos de cultos que daban en las casas. Pero esta noche no les voy a contar. Esta mañana, eso se lo dejo para otro día. Para una cultito de oración, una fogata. Pero el profeta Eliseo, poderoso, Dios determinó que ese se moría de enfermedad. Poder, profeta, cumplió con Dios. Y Dios dijo: este muere enfermo y aquel me lo llevo en un carro de fuego. Pregunta en esta mañana básica: ¿es el mismo Dios o son dos dioses? Yo necesito entender que Cristo está metido en mis huesos para cuando yo vea esas cosas no empiece a hacer: ay no, porque Cristo no me ama, la tiene conmigo. Lo que Cristo fue a hacer por ti hace miles de años lo hizo. Fue a la cruz, abrió los brazos y dijo: todo esto sinvergüenza, incluyendo al que está aquí, yo lo amo aunque no me amen, y dio la vida. Si usted cree que eso no es lo más grande que Dios ha hecho, usted necesita entender y necesita que Cristo se le meta en los huesos, porque yo soy hueso de sus huesos. Profeta Eliseo, el rey lo vino a ver y empezó a llorar. Era como que medio boricua. ¿Usted ha visto un boricua visitando a un enfermo? Por más capellanía que le dan, cuando tú vas a ver el enfermo, allí no hables de muerte, allí no te pongas a hablar, porque la gente empieza: no, que el primo mío, chacho, 3 días duró con esto. Dale gracias a Dios, tú estás bien. O si no viene uno: vengo de 3 semanas, de entejar a 20. Ay, Dios mío, todos parecían que tenían la misma, porque nosotros somos médicos también. Y el profeta vino a llorar, el rey vino a llorar, y el profeta le dijo: abre las ventanas y coge el arco y dispara. Y el rey empezó a tirar y a la tercera paró. Y el profeta, enfermo, pero tenía el ADN de Dios metido por dentro, le dijo: ¿por qué te detuviste? Porque si hubieras seguido tirando flechas, lo que te voy a decir se completaba. Tú cortaste lo que iba a venir, porque tiraste 3 flechazos, pues así serán tus conquistas. Pero si tú no hubieras parado de tirar, yo te hubiera dado la victoria completa, ADN hasta los huesos. Pero oye, pero él profetiza en el cuerpo de muerte. Y cuando Dios hace, perdimos a un varón de Dios. Por favor, díganme el nombre, yo para los nombres soy malo. Hace unos meses murió un hombre que corrió el mundo entero desangrándose. Así predicó, hizo campaña. Alexis, ¿verdad que sí? Alexis Santiago viajó el mundo entero, vio milagros. Él orar por gente y ocurrir milagros, y su cuerpo no sanó. Yo no sé. Señor me manda a predicar los mensajes más difíciles, porque él podía mirar al cielo y decir: si yo a través de mí tú sanaste a otro, ¿por qué no me sanas a mí? Y Dios le va a decir:
lo que le dijo a Pablo cuando llevaba la quinta conjuntivitis, porque la Biblia dice que parece que lo que tenía Pablo era en los ojos, era un problema. Yo no sé el revolú que él tenía. Él empezó a decir: quítame esto, hasta que el Señor se volteó y le dijo: los ojos no son lo importante, hijo mío, lo importante es que tú tengas el ADN metido en los huesos. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tus debilidades. Pero a nosotros nos enseñaron el evangelio de estar bien. ¿Cómo tú estás? Bien. ¿Quién quiere la oración? Yo no, yo estoy bien. Ayer fue un día espectacular y yo me apunto. Todo el mundo, una clínica de salud empecé. Y de momento la doctora salía cada rato y decía: ve. Y decía, la gente decía: no, yo estoy bien. Apuntado, yo estuve más lejos de donde estaban haciendo los exámenes, porque tenemos la tendencia a pensar que estamos bien hasta que alguien te valida bajo el microscopio, te pide una toma te coge la sangre y de momento encuentra que tú estás más dulce que un bombón de menta. Pero como tú te sientes bien, pero cuando el Señor levanta la tapa de nuestra vida espiritualmente hablando y tú le dices que estás bien: yo estoy bien, porque estoy en el culto, yo oro, soy líder, ofrendo. Y Dios levanta eso y dice: déjame ver dónde yo estoy metido en este. Lo tengo metido en la mente. Y cuando la mente se te confunde el evangelio, que se te meta hasta los huesos. Y el profeta Eliseo le llegó la hora de morir y dice que lo sepultaron dignamente. Aparentemente los historiadores dicen, para entender lo que les envié a buscar, que el lugar que lo enterraron era una cueva con una tapa. Su cuerpo estaba abajo, pero había cierta altura en la cueva. Y los versículos que le dije de Segunda de Reyes narran la historia que unos soldados llevan a uno, o unos hombres llevan a uno para ser enterrado, pero de momento se dan cuenta que los enemigos están cerca. Del susto. Esto no pasa aquí. Pero si usted va a Toñito Flores y el muerto se levanta, fíjate de eso. A los hermanos de Boston se va a quedar cerquita. Sí, van a cruzar para el otro lado, bien lejos, muchísimo más lejos. Pero estos se asustaron. Ven, los enemigos cogieron el cuerpo y tiraron el cuerpo. Lo que no sabían ellos es que el que estaba enterrado allí era Eliseo. Y que lo único que le quedaba a Eliseo, lo único identificable de Eliseo, lo único que le podían hacer un ADN a Eliseo eran los huesos. Y cuando el cuerpo tocó los huesos de Eliseo, vivió. Oye, qué liviano lo tomamos hoy. Porque usted no es el hijo, el hermano, el esposo o la esposa del muerto. Porque la historia no te da más detalles. Pero imagina, aquí es que voy yo, ahora es que me toca a mí. El muerto tocó el cuerpo de Eliseo y quedó vivo. Primer trabajo. Porque la gente quiere que Cristo lo resucite sin pasar trabajo. Primer trabajo, salir de la tumba. Señor, el muerto está ahí. Él dijo: quitar la piedra. Ay, yo quiero que tú lo resucites sin quitar la piedra. El Señor hace la obra, pero a ti te toca sacar cosas. Y lo primero que tuvo que hacer el resucitado de Eliseo era cómo salir de la cueva. No lo dice. Qué bueno. Lo otro que no nos dice es cuando llegó a la ciudad y después que se comieron todo el chocolate y lo despidieron. De momento tú miras a la distancia y dice: camina, porque si una cosa interesante tiene el ADN que corre en tu familia, es que tus papás empiezan a aportar, y de las cosas de tu papá y de tu mamá a los que vienen detrás las van a tener. Empezamos a caminar como mi papá. Mi papá caminaba rápido y yo adopté eso. Yo camino rápido y hay gente que se me para al lado y dice: párate, cógelo suave. Si mi papá me enseñó a caminar rápido, hoy él no puede caminar muy rápido.
pero cuando estaba en todas sus fuerzas me enseñó. Y hay un montón de transferencias. Te tocas la oreja, cómo levantas el brazo, cómo caminas, cómo hablas. Un problema. Porque cuando el cobrador llama no sabe si está hablando con el dueño de la cuenta o son los hijos. Porque en el ADN comienza a cruzarse un montón de cosas. Ahora, imagínate tú mirando a la distancia. Vamos a poner que es la señora, la esposa, la viuda. Y lo ve de lejos y dice, es que camina como él. ¿Qué? Camina como él. Tiene el tumbao de él. Porque todos tenemos una manera particular de caminar. Y los hijos la empezamos a adoptar. Tarde que temprano, cuando usted se percate, va a decir, oye, pues si toma la misma pose del pai o de la mamá. Y dice, pero es que camina como él. Cuando lo miro de lejos, el perfil se parece a él. Es que, inclusive, es que si no es él, tiene que ser alguien de casa. Hasta que cada vez que se va acercando, tiene que decir, este es él. Y pregunto yo, ¿y cómo explica el resucitado qué fue lo que pasó? Porque el ciego de nacimiento, que la gente le hizo una bulla a Jesús y empezó, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Porque la gente alrededor de Jesús lo que estaba buscando eran pecadores. Tenían un GPS para los pecadores. ¿Quién pecó? ¿Este o el papá? Porque decían que la enfermedad era la consecuencia del traspaso del pecado. Él está ciego por culpa de los padres. Eso es lo que en esencia ellos querían probar. Esa era la tesis. Y el Señor les dice, ni pecó aquel ni los padres. Esto lo voy a hacer para yo glorificarme. El ADN del que tú le sirves nunca lo vas a poder descifrar. Pero que nunca te falte metido eso en tus huesos. Y cuando al ciego lo sanaron, que él vio a Jesús, por lo menos este lo vio, aquel, porque Eliseo no resucitó. Y mucha gente ha dicho, oye, pero entonces los muertos, ¿se puede tener contacto con los muertos? Tienda a esto. Lo que ocurrió allí no se trata de Eliseo, porque Eliseo estaba muerto y recibiendo lo que le tocaba recibir. La obra de Dios nadie la puede cuestionar, porque el que levantó a aquel no fue Eliseo, es el Dios a quien Eliseo predicaba. Ahora, cuando al ciego lo empiezan a cuestionar, y yo les he predicado de la manera de testificar cuando tú eres recién convertido, él tenía una expresión corta. Él dijo, yo era ciego y ahora veo. Y la gente decía, pero explícame, dame más detalles. Yo era ciego y ahora veo. Y entonces empezaron los investigadores a pedirle a los padres que dieran referencia. Y los padres dijeron, eran puertorriqueños, dijeron, ese ciego es un manganzón. Eso lo dicen aquí en Puerto Rico, no sé en otro lugar, pero tratándose de los hijos, los padres dicen ese manganzón cuando alcanza los 50 o 60 años, porque antes que eso sigue siendo el nene. El nene de casa. ¿Y cuántos años tiene el nene de casa? Está tocando los 55. Ay, pero él es el nene. Sí, está bien. Cuando llega a los 60 es manganzón. Y los padres dijeron, él es adulto, que conteste él. Él fue el que tuvo la experiencia y él es el que tiene que contestar por ella. El evangelio se trata de tú estar capacitado para defender lo que te pasó a ti. Y el mundo va a tratar de cuestionar nuestra fe, pero si tú tienes metido a Cristo en tus huesos, tú vas a tener capacidad de defender el evangelio que te ha transformado la vida. Y este hombre llegó, lo recibieron y se acabó. ¡Qué historia poderosa! Los huesos, cuando nadie pensaba que esto podía hacer algo, llegó uno. Y quizás después indagó y descubrió quién estaba allí, no sé. Pero lo grande y poderoso es que los huesos testifican. El otro personaje que a mí me encanta y se lo he predicado muchas veces, José. Este sí que era bravo. Vivito, con toda la salud que tenía. Acaba de traer a sus hermanos a Egipto. Los miró y les hizo una reunión.
Una reunión. Usted sabe uno de los problemas grandes que tiene Puerto Rico con la familia, y esto lo digo con mucha seriedad. Tenemos un problema porque no hemos podido atender la herencia. Y usted dice, pastor, atiéndala y se va a evitar muchos problemas. Antes de morir, con toda la salud, reunió a sus hermanos y les dijo, hermanos míos, yo sé que Dios dijo que esta tierra no es nuestro destino final. No estaba enfermo, no estaba encamado, estaba en toda su capacidad. Pero yo les quiero decir que cuando yo muera, mira esto, yo sé que me voy a morir. Tremendo, estaba clarísimo. Cuando yo me muera, dijo él, mis huesos, dijo él, mis huesos, ustedes temporariamente entiérrenlos aquí. Pero cuando Dios haga lo que va a hacer, y que yo sé que lo va a hacer, van a tener que llevarse mis huesos. Y yo les he contado que la noche que el pueblo de Israel estaba partiendo el pan y comiendo amargo, porque era el tiempo de la salida, a alguien de los israelitas le tuvieron que decir, tu responsabilidad es buscar los huesos de José, y de ahora en adelante, hasta que no lleguemos a la tierra prometida, seguiremos cargando los huesos de José. Y usted dice, qué molestia, qué problema, qué revolú. Usted sabe por qué era necesario que cargaran 40 años en el desierto los huesos de José. Porque cuando alguien perdiera el norte de por qué estaban en medio del desierto, es que si tú pierdes el norte de por qué tú le sirves a Cristo, te va a pasar. Tú necesitas. Por eso el salmista dijo, déjame revisitar el tiempo de la misericordia para entender que hoy lo que me pasa no es nada comparable con la gloria venidera. Y cuando en Israel alguien perdía el ánimo, papá y mamá le decían, Rubén, le decían, hay girita hoy. ¿Girita para dónde? Si aquí lo que hay son casetas y el tabernáculo, y el tabernáculo no se puede entrar. No, pero puedes, hay un sitio, hay un parque. Te voy a llevar a un parque, el parque de la memoria. Y cuando llegaban decían, ¿qué hacemos aquí, papi? ¿Qué hay aquí? Huesos. Pero es que yo vine a ver, yo pensé que aquí habían chojitos. Yo pensé que aquí iban a haber columpios. No, hijo mío, aquí hay huesos. Y cuando el nene preguntara, ¿y esos huesos? Esos son los huesos de José, que cuando estaba en Egipto, él dijo con una certeza tan extraordinaria que Dios nos iba a dar una tierra que fluye leche y miel. Y él estaba tan y tan seguro que dijo, los huesos míos los van a cargar por el desierto hasta que llegue el destino para enterrarlos. Mientras tanto, síganme cargando los huesos. Huesos que hablan. Cuando tú crees que el evangelio te ha hecho una mala jugada, que no es el evangelio, a veces recibimos frustraciones de gente, situaciones. Jesús no te va a fallar. Ya lo que él tenía que hacer por ti, él lo hizo. Ya. Y a veces empezamos a añadir al evangelio y decir, Dios me falló, Dios se quitó. No, Dios hizo lo que tenía que hacer por ti. Por su gracia somos salvos. Entiende que tú necesitas tener el ADN de él en tus huesos, en tu sistema más interno y más perdurable. Y cuando José le llegó el tiempo, dice que lo sepultaron en el lugar donde le tocaba. Y allí en el desierto, cuando alguien perdía la fe, él decía, que mis huesos testifiquen, que mis huesos transmitan un mensaje. Dios quiera, Padre, que estás aquí, Padre, familia, que estás aquí, que aunque tú no estés, tú le dejes un legado a los tuyos de fe, para que en los días difíciles que se aproximan, nuestros hijos e hijas tengan una fe tan sólida para entender que los tiempos están en las manos del Señor. Y que no perdamos el norte de nuestra experiencia, porque al final se trata de una relación con el Señor. Entonces, cuando podemos entender eso, también es bueno que visitemos a un profeta que se llamaba Jeremías. Le decían, el profeta lloró. Le tocó ser profeta en un tiempo difícil,
Porque a un montón de profetas Dios los llamó con este argumento. Le dijo, te voy a llamar para que le hables a un pueblo rebelde. ¿A quién de aquí le gustaría dirigir un pueblo rebelde? Levanten las manos. Todos los que quieran dirigir. ¿Quién? Si el Señor te dice, te toca dirigir un pueblo rebelde, ¿cuántos se apuntan? ¿Verdad que usted diría, chacho, ponme lejos, pero bien lejos? Y el Señor llamaba a los profetas y le decía, te voy a mandar a un pueblo rebelde que no hace caso. Pero ese es el pueblo que tú le vas a hablar la palabra, para que cuando las cosas acontezcan sepa que hubo profeta en Israel. Y este profeta, en un momento dado, ahí está la escritura, Jeremías 29, él dijo, y dije, no me voy a acordar más de él, ni voy a hablar más en su... Está hablando del Dios que lo llamó. No me voy a acordar más de él, ni voy a hablar más en su nombre. No obstante, importante, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido ¿dónde? En mis huesos. Yo no sé, pero he escuchado de gente que le ha dado fiebre y monga, que dice que la sienten en los huesos, que hacen así y sienten que te dieron un martillazo. Porque cuando el dolor es de hueso, ay Dios mío. Yo visité a Michael, gracias a Dios, dentro de las circunstancias, ese Michael es un campeón. Pero en la jocosidad de lo que se puede decir que no fue fácil, porque él cayó y él dice que como su mente está acostumbrada a su pierna, él pierde el balance. Mire esto, y él está claro que se va a caer, clarísimo. Pero su mente sigue entendiendo que la pierna está ahí. Ya no los había dicho los primeros días de la operación. El psicólogo me explicó, porque yo siento que me pica la planta del pie. Mira eso. La mente manda mensajes y le hace ver que la pie que cortaron, que es desde aquí. Él dice, siento que me pica la planta del pie. Él dice, eso es una reacción. Él ve que se va a caer. Él sabe que se va a caer. Él trata de tomar una acción para no caer. Mas, sin embargo, dice que en la última fracción de segundo su cuerpo reaccionó como si la pierna estuviera. Y esa fue la que puso para aguantar el golpe. Si usted no lo ha visto, con la tela, con la piel, cubrieron donde cortaron. Y eso está con clip. Y él justamente, por más que él quiso, su mente le hizo entender que pusiera el pie, precisamente ese, y se dio de frente. Ahí. Gracias a Dios la operación la hicieron bien. Y además de un sangrado por el lado, la operación permaneció. Pero, oye, qué difícil es a nivel de hueso. Porque lo que sí Michael nos testificó fue que en las fracciones, los segundos del despertar de la anestesia, si usted sabe que Michael es alto, sus huesos son huesos duros. Y él dice que cuando él despertó de eso, el dolor se quedó con el hospital. E inmediatamente tuvieron que tumbarlo porque era una cosa irresistible. Profeta Jeremías, yo no voy a hablar más en el nombre de él. Yo he perdido mis amigos por culpa de la palabra profética. Yo no voy a hablar más en su nombre. No obstante, había un fuego dentro de mí que estaba como un fuego, irresistible fuego ardiendo, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. El examen de esta mañana, el quiz. Si cuando tú te quitas, incluyéndome a mí, de lo que Dios nos ha dado, cuando nos quitamos, ¿sentimos un fuego o sentimos que nos quitamos una carga? No me conteste. El profeta sintió un fuego irresistible. Traté de resistirlo y no pude. Y lo perdió todo por hablar la palabra del Señor. Evaluemos dónde está Cristo dentro de nosotros. Porque si Cristo está en mi agenda,
y mi agenda me la cambian, se me fue Cristo. Si Cristo está metido en mis manos y soy músico y a mí me encanta tocar y de momento esta mano sufre y yo pienso que se me acabó todo, Cristo no estaba metido en mis huesos, lo tenía en la mano. El salmista, reflexionando sobre la persecución, dijo: pierda mi mano mi destreza, si de Jehová no me acordare. Profeta no lo pudo resistir. Ahora vayamos al Nuevo Testamento, porque yo quedo completamente sobrecogido con Pedro. Pedro, tanto que hablamos de él y es tan parecido a nosotros. Pedro llegó con unas ideas, se metió en el grupo, el Señor lo llama, él tenía un entendimiento de lo que Cristo iba a hacer, pero cuando Cristo claramente dijo: yo voy para la cruz, Pedro dijo, lo sacó aparte, dice la Biblia que lo sacó aparte y le dijo: tal cosa no te acontezca, muchacho, a ti no. Pero, iglesia, ¿usted leyó eso? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? ¿Lo ha leído? Lo ha leído cuando el Señor le hizo la prueba de ADN a Pedro. Ahí se le hizo la primera prueba de ADN, porque él aquí le dijo, a nivel de labio, le dijo: tal cosa no te acontezca, adúlalo. El Señor le dijo: aparta. ¿A quién? A Pedro le dijo: apártate de mí, Satanás. Yo no vuelvo para la iglesia. Jeñito me decía por la radio, me decía el diablo, y yo no quería saber de él. Cristo miró a Pedro y le dijo: apártate de mí, Satanás, porque tú estorbas lo que yo vine a hacer. Cuando tú tienes ADN a nivel de hueso, tu misión nunca la vas a comprometer. Y yo no estoy hablando que somos perfectos. Yo tengo la aspiración que Pablo me dice, es que yo necesito que Cristo esté en mí, en carne, en cuerpo y en hueso. Yo necesito que se manifieste en mí. Mientras tanto sigo dando bandazos, fallo. Déjame ver qué hay en ti. Él dijo: no, tal cosa no te acontezca. Y el Señor le levantó así y dijo: déjame chequearte dónde está el ADN tuyo. Le dijo: no, tú tienes el ADN en la lengua. Por la lengua yo no brego, porque la lengua es un fuego pequeño que enciende un bosque. Puede decir gloria a Dios, como puede decir AIFO. Se los he dicho. Mucha gente que habla que es del evangelio y te dice: pastor, tú estás fuerte. Yo me incluyo. Lo que yo hablo para allá tiene que ver conmigo. Le he dicho, hay gente que se levantan por la mañana, en la lengua está Dios. Dios, que este día sea un día extraordinario, que baje la gloria, que desciendan los ángeles, que venga la lluvia, que se abra el campo, que venga todo. Y por la tarde dice que el jefe mío se lo lleve fulá. A este le tienen que haber hackeado la cuenta. No. Se trata del ADN. ¿A nivel de qué está el evangelio metido en nosotros? Wow, esta palabra a mí me sacude, porque es tan y tan retante. Le digo: mira, y el Señor le dijo: mira, quítate de delante de mí, Satanás, porque tú me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Márcalo si no lo tenías eso. Mateo 16 del 21 al 23. Mateo 16 del 21 al 23. Tú tienes la mirada puesta en otra cosa que no es en lo que yo la tengo. Y él dijo: Jesús, los evangelios dicen que Jesús afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Él sabía que iba directito a la muerte. Un momento importante. Él afirmó el rostro. Él dijo: para allá es que voy. Y Pedro sale y le dice: ay, no, que no te acontezca eso, Señor. Si hubiera sido boricua, le dice: ay, bendito, no. Y dijo: no, apártate, porque tú no tienes los ojos puestos donde yo lo tengo. Y mira esto. Y él le dijo, diciéndole eso el Señor, ¿qué contestó él? Dijo: mira, en adelante
Cuando el Señor le dice: Pedro, escucha bien. Lucas 22 del 31 al 34. Después Jesús le dijo a Pedro: Pedro, escucha bien, Satanás ha pedido permiso para ponerle pruebas difíciles a todos ustedes, y Dios se los ha dado. Pero yo he pedido a Dios que te ayude para que te mantengas firme. Lucas 22 del 31 al 34, estoy en el lenguaje actual. Enseguida le dijo eso el Señor. Pedro dijo: por un tiempo vas a dejarme solo. Jesús, hablándole a Pedro, antes que ocurriera, antes, le dijo: por un tiempo me vas a dejar solo, pero después cambiarás cuando eso pase y ayudarás a tus compañeros para que siempre se mantengan fieles a mí. Enseguida Pedro le dijo: Señor, si tengo que ir a la cárcel contigo, iré. Y si tengo que morir contigo, moriré. Y Jesús le dijo: de verdad, Pedro, que es que tú eres lo máximo. No, espera, un momento, perdón. Y Jesús le dijo: Pedro, hoy mismo, antes que el gallo cante, vas a decir 3 veces que no me conoces. Espérate. Él le acaba de decir, Jesús le dijo: el enemigo los ha pedido para zarandearlo como a trigo, pero yo he orado al Padre para que ustedes se mantengan firmes. Y acaba de decirle eso, y Pedro le dice: no, Señor, tú sabes que si hay que ir a la cárcel por ti, para la cárcel es que voy. Y si hay que morir por ti, que muera por ti. Y el maestro le dijo: Pedrito, sí, en un ratito me vas a decir que no me conoces 3 veces. Y usted dice: ese Pedro. Y yo diría en esta mañana: Carlos, ¿cuántas veces le he dicho al Señor exactamente lo mismo? Y cuando viene la hora de la dificultad, resbalo. Arrestan a Jesús. Óyete esto: si nunca lo había visto juntado a todas las partes. Cuando el carácter de Pedro fue puesto a prueba por su naturaleza humana, que fue el temor. Cuando viene el temor, una cosa, cuando todo está bien, pastor lo predicó el domingo pasado. Una cosa es decir que yo sigo al Señor, pero mientras usted hoy estamos aquí, están matando al otro lado de la tierra, hay gente muriendo por el evangelio, y nosotros, si nos quedamos sin aire, se nos vuelve un revolú. Cuando el carácter de Pedro fue puesto a prueba, su naturaleza humana no resistió el embate de aquellos que de afuera, los que estaban afuera. Esto es lo interesante, lo que me encantó y lo que el Señor me llevó a ver de una manera que antes no lo había visto. Los que estaban alrededor de Pedro, siervita, cuando veían a Pedro, cuando lo veían, podían identificar que Pedro era de los de Jesús. Ellos podían ver que en él había ADN de Cristo. Pero Pedro, ¿qué dijo? Cuando los de afuera le dijeron, espérate. Dice que cuando Pedro estaba sentado afuera en el patio y una criada se le acercó, le dijo: tú también estabas con Jesús de Galilea. Y él le dijo, lo negó delante de todos diciendo: yo no sé de quién estás hablando. ¿Quién? Luego salió a la puerta donde otra criada lo vio y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús de Nazaret. Y él volvió a negar, jurándole: a ese hombre ni lo conozco. Poco después se acercaron a Pedro los que estaban allí y le dijeron: seguro que eres uno de ellos, porque se te nota hasta por tu acento. ¿Cómo tú niegas tu naturaleza? Yo no sé cuántas veces te has sentado para quitarte y alguien se te ha sentado al lado, y el día que tú estás más deseoso de decir que tú no le sirves a Cristo, se te sienta alguien al lado y te dice: oye, venga acá, tú eres cristiano. Es que yo noto en ti que hay algo distinto. La gente puede ver el ADN de Cristo en ti, pero tú lo niegas. ¿Qué lección aprendió Pedro? Y Dios quiera que tú y yo en esta mañana aprendamos esa lección. Yo necesito a Cristo metido en mis huesos.
Cuando el gallo cantó, Pedro sintió la frustración y lloró amargamente y dijo: se me acabó el partido. Ganaron los Raptors. Fíjate de eso. Esto no hay más nada que buscar. Quitado, frustrado, volvió para su casa. Y como él no hizo como Eliseo, ¿se acuerda que le hablé del profeta Eliseo? El profeta Eliseo, cuando Dios lo llamó cogiendo la última yunta de bueyes. Y él sabía que Dios lo estaba llamando de verdad, que hizo una fiesta, varón, hizo una fiesta. Y dijo: hoy hay fiesta. Y dijo: ¿qué vamos a comer? Olvídate de la carne. Esta no es la fiesta de la carne. Dijeron: que está loco. La fiesta de hoy no se trata de carne, hoy vamos a comer liviano. ¿Qué hay? Pollito a la plancha. Pero es que yo esperaba que hubiese steak. No hay steak. Porque la fiesta de hoy no se trata de la carne, se trata de la leña. Explica, Eliseo. No se trata de la carne. Hemos hecho una fiesta para quemar el yugo mío con el que yo movía los bueyes. Porque yo no vuelvo a guiar bueyes. Yo soy profeta. Pero hay gente que tiene estacionado en la casa lo que era antes. Por si esto no funciona, abro la puerta del garaje espiritual y me voy a pescar. Y mientras Pedro sentía que se frustraba, Cristo decía: qué bueno, porque para eso fue que yo vine, para hacerles entender a esto que con la boca, con la religiosidad, no se puede experimentar lo que yo soy. Me le tengo que meter en los huesos. Y cuando Pedro, frustrado, creía que toda la historia había terminado, una mañana, frustrado de pescar, encontró a Jesús que calentaba un pescadito que él no sabe cómo lo pescó, ni qué tajalla tiró, ni qué anzuelo tiró, ni a quién se lo compró, pero él lo estaba esperando a la orilla y le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Y él dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y le volvió a preguntar: Pedro, ¿tú me amas? Y él dijo: Señor, tú sabes que te amo. Y por tercera vez le preguntó: Pedro, ¿tú me amas? Y frustrado Pedro le dijo: Señor, tú sabes todas las cosas. Tú sabes que yo te amo. Y el Señor le dijo: ahora es que cuando te acabo de hacer la prueba de ADN, me doy cuenta que estoy metido en tu hueso. Vete y apacienta mis corderos. No lideres hasta que no tengas a Cristo metido en los huesos. No aceptes ningún cargo hasta que tú no tengas a Cristo metido en tus huesos. Porque liderar te va a costar, vas a llorar, vas a sentir la carga, pero no te quites. Traté de resistirlo. Sí, es humano tratar de resistirlo, pero es del cielo que tengas el fuego metido en los huesos. Y aunque traté de resistirlo, no pude. Y el Pedro que habló con Jesús a la orilla de la playa antes de Pentecostés, ya tenía el ADN de Cristo metido en los huesos. Y cuando él entendió que necesitaba a Cristo, y Cristo le dijo: pero yo me voy, hijos míos, pero le voy a dejar a otro consolador que va a estar con vosotros y en vosotros, se les va a meter por dentro. Y cuando tú tienes el ADN de Cristo y su Espíritu Santo, el día de Pentecostés, cuando todos decían: están borrachos, locos, porque hablaban en su propia lengua, Pedro se puso después de pie y dijo: estos no están borrachos, sino que esto fue lo que dijo el profeta Joel. Cuando tú tienes el ADN metido en los huesos, la palabra empieza a fluir y a conectar la palabra con el tiempo y la revelación de manera adecuada. Y el primer mensaje de Pedro, el que quiso enganchar los guantes, el que le dijo a Cristo que no, el que cogió el bote, el que trató de quitarse, en el primer mensaje se convirtieron 3,000 personas. Yo no sé tú, pero si Pedro hubiera sido boricua, iba a estar bien pompeado. ¿Tú sabes lo que es estar pompeado? Cuando tú dices: tú te crees que eres el único que te graduaste. Hay 1,000 estudiantes que se graduaron de la universidad tal, y tú te sientes como que eres el único porque nadie sufrió lo que tú sufriste. Tú fuiste que te acostaste a las 4 de la mañana y ahora los muchachos después se tiraron el birrete más oso. Y estos muchachos ya le perdieron el sentido a eso. Yo hubiese querido que la graduación mía fuera donde no hubiera techo. Le iba a tirar lo más lejos posible.
Y si un cohete lo coge y se lo lleva para allá arriba, mejor todavía. Porque yo quería celebrar una transición. Wow. El Espíritu Santo en esta mañana nos haga transicionar para que Cristo deje de estar en la superficie y se nos meta hasta los huesos. Porque lo que el apóstol le está diciendo a la iglesia de los Efesios es: iglesia, para tu poder verdaderamente enfrentar los retos que hay, es que el Señor tiene que estar. Somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. El ADN de Él está metido en mí. Si eso no se puede haber, entonces tenemos un problema. En nosotros abunda la presencia del Señor y nuestra misión es portar y transferir lo que Cristo es para todos aquellos que nos rodean. Tú le transfieres a otro lo que es Cristo para ti. Que la naturaleza sea la vida de Cristo manifestado en nosotros. Y yo termino en esta mañana con un pasaje que a mí me apasiona, y la Biblia del lenguaje actual lo hace de una manera que me parece interesante, porque Reina Valera a veces nos causa, es como complejo para entender. Esa es la forma que está estructurada la oración. Pero mire cómo dice 2 de Corintios 3:18: porque el Señor y el Espíritu son uno mismo, y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Pero mire lo que viene después: y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Vamos. Somos como un espejo que cuando miran a Raquel refleja la grandeza del Señor. Que cuando lo miren a usted debe reflejar la grandeza del Señor. Yo no sé usted, pero eso impone un reto. Porque yo le aseguro que si yo le dijera a usted que no está pasando, no se escandalice, no se asuste. Pero si después que hemos recorrido hasta aquí donde está el culto, yo le digo, se nos olvidó decirle a la iglesia que hoy estaban grabando. Todo el mundo, si yo hago eso, va a pasar revista de todo lo que hizo. Y muchachos, en el coro 2 se me zafó un bostezo. Eso habrá salido, Dios mío. Y si yo esta mañana hubiera dicho, hoy voy a predicar con un fotógrafo, les aseguro que por más fuerte que esté la palabra, usted va a estar, mire. Porque alguien lo está mirando del otro lado. Pablo dice que mi vida refleje a Cristo 24/7 en la montaña rusa que sea, en la esquina del mundo que sea, en la cancha de baloncesto que sea, en el parque que sea, en la industria que sea, en el trabajo que sea, que tu rostro siempre refleje a Cristo. Y dice, somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor. Oiga lo que viene después: quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros. Cada vez más, por eso le dije que me encantó esto, nos parecemos más a Él. Su ADN se apodera cada vez más de nosotros para parecernos más a Él. Aguántate ahora, porque ahora es que voy a terminar. Se me olvidó darte un detalle del ADN. Le dije que el ADN, en el lugar donde se puede guardar por más tiempo, es en los huesos. ¿Usted sabe lo que es un trasplante de médula ósea? Proceso muy difícil para personas que están en una situación difícil. Luis recibió un proceso donde extrayeron líquido, pero es su propio líquido. Y hago esa distinción porque hay dos maneras: la de él, que su propio cuerpo la genera, pero hay otra opción, que es que un donante aporta su médula, extraen el líquido
y te la pones. Y te dice, pastor, ¿y para qué tú vas a usar eso? ¿Para qué te vas a gozar? Llévate esto, esta es la ñapa de la mañana. Usted va a internet y hay unas páginas que entre ellas Ancestry y otras más, que usted manda, hace una prueba de saliva, no sé de dónde más, le piden como 3 partes de su cuerpo que usted las manda, las sella, lo envía y de allá para acá le van a mandar los resultados y le pueden buscar que usted viene, que usted es italiano mezclado con chino, que pelearon con los colombianos, que acabaron guerreando en Vieques y que terminaron en la playa de Humacao. Ese es Carlos. Te buscan toda la trayectoria por el ADN, pero oigan esto. La gente que se ha hecho y ha sido, que han recibido trasplante de médula de otro donante, han mandado las pruebas a Ancestry y la contestación es la siguiente: tenemos un problema. En ti hay 2 ADN y ahora no sabemos cuál es el tuyo y cuál fue el del donante. Si tú no habías entendido lo que es Cristo metido en tu hueso, es que cuando tú le dices a Él, te entrego mi vida, Él se te metió por dentro. Y ahora cuando te hacen pruebas de ADN, cada vez van a encontrar menos de Carlos y más de Cristo. ¡Ay, ay, ay! ¡Gloria a Dios! Eso es Cristo metido hasta tus huesos. La gente escribe frustrado porque el consejo, y si alguno tiene que hacerlo, dicen ellos, consejo, antes que te hagan el trasplante, haz una prueba antes y una después para así poder encontrarlo. Esa es la ciencia. Pero espiritualmente, cuando Cristo se nos mete por dentro y usted le dice, yo quiero que tu ADN se me meta hasta los huesos, mañana ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo en la carne, lo vivo para Él y por Él. ¿Qué clase? ¿Qué tremenda experiencia es dejar que Cristo se nos meta hasta los huesos? Porque mi vida va desapareciendo y cada vez más Cristo aparece en mí. Yo no sé usted, pero yo celebro la palabra que el apóstol Pablo le declara a los corintios con la que empezamos, porque entonces somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Que el Señor nos examine, nos levante hoy, nos haga la prueba de ADN y descubra cuánto hay de Él y cuánto hay de mí. Mi oración, adoradores, vengan. Vayan pasando los adoradores esta mañana. Mi oración en esta mañana es que cuando Él lo haga, encuentre en nosotros más de Él y menos de mí. No, yo en esta mañana no pretendo decirles, el evangelio no es simple. Le decía a Pastora Alba los otros días, nos ha faltado entender un principio bien importante del evangelio, porque nos enseñaron que el evangelio era superficial, que tú que haces un makeover, le cambias la ventana y ahora la vida se te ve bien. El evangelio no es eso, el evangelio es cambio de carácter. Y los que han estudiado conducta humana y son maestros y trabajadores sociales, y los que han estado en ese campo y los que han estudiado el comportamiento institucional, saben que cambiar carácter es bien difícil, porque tienes que constantemente confrontarte con lo que tú eres para entender que esa conducta tienes que mejorarla, absorberla, cambiarla y volver y retarte. El evangelio es un cambio de carácter. Cristo vive en mí y lo que Él es se manifiesta en mí. Pero Pablo claramente dijo, tengo una batalla porque dentro de mí el hacer el bien está, pero el mal sale.
Él dijo, miserable de mí, ¿quién podrá liberarme? Pero dijo, gracias sean dadas a Dios. La razón por la que yo doy gracias en esta mañana. Ponte en pie conmigo. Oh, dame el tono. Cristo, yo te amo. La oración de esta mañana, que yo quiero que tú me acompañes, es sencilla. Es entender el valor y el poder de lo que el Señor ha hecho con nuestras vidas. Oh, y decirle claramente, Cristo, yo te amo. Oh, adoradores, yo lo sigo. Márquenla ustedes que voy yo y salgo en el que no es. Cristo, yo te amo. Oh, poderoso es el Cordero de Dios. Cristo, yo te amo. Oh, qué oración. Profundice en esa oración. No hay nadie como tú. No lo hay. Jesús, metido hasta los huesos, soy hueso de sus huesos. Cristo, yo te amo. Oh, Cristo. Cristo, yo te amo. Oh, no hay. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Oh, Jesús. Aleluya. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Poder. Si no hubiera conocido. Dale gracias porque tú has conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. El altar está abierto en esta mañana. Si necesitas a Cristo, Él quiere meterse por dentro, tomar tu vida y cambiarte para la gloria de Él, darte alegría, darte paz, darte felicidad. Venga a los pies de Jesús. Cristo, yo te amo. Yo te amo por encima de todo. Cristo, yo te amo. Hoy es una mañana de salvación. Oh, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Jesús. Yo no sé. Y no sé dónde estuviera. Si yo no conociera si a quién ti tú eres. no te tuviera. Oh, poder de Dios. Si no hubiera conocido. Gracias porque te conozco. El Dios. Al Dios que nos ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera. Si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Aleluya. Cristo, yo te amo. Aleluya. No hay nadie como tú. Jesús. Aleluya.
Cristo yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Aleluya. Oh, aleluya. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cántale, hermano. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios, cántale, hermano. Cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todos lo verán. Cuán grande es Dios. Él es esplendor de un rey. Aleluya. Vestido en majestad, la tierra alegre está, la tierra alegre está. Cubierta está de luz, venció la oscuridad y tiembla su voz, y tiembla su voz. Cuán grande es Dios, canta
cuán grande es Dios, cántale cuán grande es Dios, y todo lo verán, cuán grande es Dios. Día a día Él está, el tiempo está en Él, principio y el fin, principio y el fin. La Trinidad de Dios, el Padre, Hijo y Espíritu, Cordero y el León, Cordero y el León, cuán grande es Dios, cántale cuán grande